Muy bien, pues ahora vamos con la primera fase, la fase número uno, ahora sí que es la fase de planificación. Y como bien te decía en la lección anterior, no te recomiendo arrancar si no tienes todo esto listo, todo lo que te voy a comentar a continuación. No arranques, es más, con no arrancar me refiero sobre todo que no inviertas ni un solo peso en pauta publicitaria si no tienes esto listo. ¿Por qué? Porque si no tienes esto listo, lo más seguro es que lo más seguro es que tires dinero a la basura. Y te lo digo por experiencia conmigo, con clientes que igual no me hacen caso y que no tienen su planificación lista. Y bueno, básicamente por eso. Entonces, evítate ese mal sabor de boca, ese mal rato, esa mala experiencia de que tu webinar no funcione. Ten todo esto listo para que puedas arrancar ahora sí, sobre todo a invertirle en pauta publicitaria y que no te lleves una decepción. Entonces, ¿cuáles? Te voy a ir explicando, obviamente, a grandes rasgos cada uno de estos elementos, porque pues si me pongo aquí a revisar cada uno de estos sería infinito, o sea, serían horas y horas de contenido. Entonces, punto número uno, lo primero que necesitas sería una ficha de estrategia. Esta ficha de estrategia básicamente resume gran parte de todo esto que vas a desarrollar a continuación, pero es un resumen. Creo que lo veas así, esta ficha de estrategia es un resumen de tu estrategia. Ahí vas a incluir cuál es el objetivo principal de ese webinar, porque a veces no nada más es como la venta, a veces es pues generar un X número de estudiantes, validar una nueva oferta, validar un nuevo producto, diversos objetivos que puede tener un webinar, aunque sí la facturación está pues de por medio normalmente en la mayoría de los casos, a veces el objetivo suele ser distinto. Entonces, esa ficha de estrategia resume básicamente el objetivo, la estrategia a grandes rasgos, que son básicamente las fases, cómo se van a seguir, en qué fechas se van a desarrollar cada una de esas fases, en qué fecha va a ser el evento, cuál es la proyección de ventas, costos y utilidad, que es algo que te voy a explicar ahorita un poquito más adelante. Y cuál es la oferta incluso, o sea, cuál es el producto, cuál es la oferta que se va a vender en el webinar. Entonces, es un resumen a grandes rasgos de la estrategia, aunque ya después van a venir documentos y van a venir cosas que desarrollen más a detalle, pues todo, literalmente todo el desarrollo del webinar. Esa ficha de estrategia te sirve para ti tener un panorama general de cómo va a ser el webinar, cómo va a ser el evento, y también si le estás trabajando a alguien más, es decir, vas a hacer webinars para alguien más, te sirve para presentar la estrategia de forma ordenada, resumida y que cualquier persona lo entienda, básicamente. De ahí vienen los roles de equipo. Esto es muy importante. Hay que definir con qué equipo vas a trabajar. Y con equipo me refiero no equipo mobiliario, digamos, sino equipo de personas, equipo recurso humano que vayas a necesitar para el desarrollo de tu webinar. Si bien un webinar es una estrategia relativamente simple y que puedes desarrollar tú solito o con tu pareja, o realmente pues no necesitas un equipo tan grande para hacer webinars pequeños. Sí, cuando vas creciendo y quieres escalar, normalmente cuando quieres mejorar la calidad de todo, pues necesitas un equipo que te ayude a desarrollar todo con mucha más calidad y mucha más entrega. Entonces, si tienes un equipo o necesitas un equipo, pues necesitas desarrollar esos roles de equipo. Normalmente, ¿qué equipo se necesita? Un project manager, que es quien organiza justamente y desarrolla toda la estrategia y el producto en ocasiones, una persona de tráfico, que es quien gestiona toda la parte publicitaria, una persona de copywriting, y esos de hecho son los tres pilares que normalmente los vas a tener que, si vas iniciando, los vas a tener que desarrollar tú mismo, tú misma. Y de ahí pues ya tienes algunos que no son, sí son relevantes, pero no tanto como estos tres primeros que te comenté, que es un diseñador gráfico, el closer sí es importante, no lo incluí al principio, pero un closer también es importante, alguien que sepa de ventas y que te ayude a cerrar la venta cuando llegue el momento en el webinar, eso es muy importante. Y alguien de plataformas de automatización. Básicamente con eso lo puedes hacer. Herramientas requeridas. Ahí sí me refiero ahora sí a herramientas tanto físicas, si es que necesitas una cámara, un micrófono, una computadora, herramientas digitales también. Si estamos en el tema de infoproductos, necesitamos una plataforma que obviamente almacene nuestro curso, que almacene los videos del curso, todo lo que requiramos, o sea, un servicio de email marketing, Facebook mismo, si es que por ejemplo vamos a utilizarlo para pauta publicitaria, se reconoce como una herramienta que vamos a utilizar. Y esto de definir las herramientas y el equipo te va a ayudar también para lo que es la proyección de ventas, costes y utilidad, porque obviamente un equipo y unas herramientas te van a implicar un coste, y eso es importante que lo tengas en cuenta desde un inicio, que no nada más te avientes y que digas, ay, pues le voy a meter tanto, a ver si me alcanza, a ver si funciona y a ver cuánto regresa. No, es importante tener identificado todo esto desde un principio. Tipografía y línea gráfica. Esto es muy importante para que todo el material que se desarrolle en torno a tu webinar, páginas de captura, páginas de agradecimiento, la página propia del evento, todo el material gráfico, banners, imágenes,
videos incluso, todo lleve la misma línea gráfica, la misma tipografía para que se vea en armonía, que se vea profesional tu webinar y el desarrollo de todo el mismo. Entonces, tipografía y línea gráfica es muy importante. ¿Por qué yo lo tomo en cuenta en la planificación? Porque muchas personas me he topado, sobre todo gente que puede llegar a asesorar, que es un relajo y que si esto no lo tienen claro, el de plataformas usa unos colores y un tipo de letra, el de diseño luego usa lo que más le gusta a él y utiliza igual otra mezcla de colores y otro tipo de letra, y diferentes personas del equipo utilizan lo que quieren si no hay un lineamiento de cuál es la tipografía y la línea gráfica. Entonces es importante tenerlo definido desde un inicio. Aunque parece algo no tan relevante, sí es relevante. Funnel completo. Esto es un diagrama básicamente de todo el funnel de tu webinar, ¿ok? Que vas a tener que seguir paso a paso desde la audiencia, es decir, desde dónde va a entrar, si va a venir desde Facebook Ads, desde YouTube Ads, desde TikTok Ads, después a qué página de registro va a llegar, página de agradecimiento, qué correos se van a disparar, todo ese proceso tenerlo bien diagramado para que tú y tu equipo entiendan cómo se va a vivir ese proceso. Eso es muy importante. Agenda del evento. Para poder arrancar esto, no es como que digas, ok, lo voy a empezar a armar y depende cómo se vayan desarrollando las cosas, si me va saliendo bien, si la planeación sale como estaba esperada y proyectada, pues lo voy a hacer a lo mejor el 30 de julio. No, es a la inversa. De hecho, tú tienes que definir una fecha obviamente considerable que te dé tiempo y te dé espacio para poder desarrollar todo lo que conlleva armar un webinar, pero es importante que la planeación sea a la inversa, es decir, cómo tú defines, no sé, 30 de julio, como ponía el ejemplo, ¿ok? Entonces tú defines esa fecha y a partir de esa fecha, de hecho yo siempre comento que las fases tienen cierta duración. La fase de captación, la fase de calentamiento, la fase de consumo, todas las fases que vamos a estar viendo a lo largo del entrenamiento tienen una duración. Por ejemplo, la fase de captación suele ser de 7 a 10 días. Entonces a partir si yo digo el 30 de julio voy a hacer mi webinar, cuento 7 días por lo menos hacia atrás, ¿ok? De esa fecha será el 23 de julio que va a arrancar mi captación. No me voy a meter tanto en detalles, pero eso es en cuanto a la agenda. O sea, vas a definir una fecha y a partir de esa fecha vas a definir cuándo inicia tu captación, cuándo inicia tu fase de calentamiento, consumo e incluso la venta, es decir, cuántos días va a durar tu venta. Eso es importante tenerlo en una agenda, en un Google Calendar o en un Excel incluso lo he llegado a hacer. ¿Ok? Proyección, esto es importantísimo. Obviamente nos interesan los números y hay que proyectar todo lo que son las ventas, es decir, si le voy a invertir $5,000, ¿cuántas ventas se proyectan? Cuántos prospectos se proyecta captar, cuánta asistencia voy a tener al webinar y cuántas ventas proyecto estar teniendo. Y en base a ese número de ventas y en base al precio de mi producto, cuánto voy a estar facturando. Y en base a esa facturación, si le quito mis costes, cuánta utilidad me va a estar quedando. Desde un principio debes tener claridad de los números. Incluso si es un webinar que le estás armando a alguien más, pues obviamente esa persona va a decir, ok, te voy a dar $5,000, te voy a dar $10,000 en pauta, pero ¿qué onda? ¿Esto cómo se va a retornar? Hazme una proyección. Y para eso es la proyección de ventas, costes y utilidad. Es muy importante para tener claridad de si esto va a ser rentable o no. Porque dentro de la proyección puedes ajustar variables como el precio del producto, como la cantidad de dinero que vas a invertir para que el resultado sea mejor o peor. Eso es importante. Ficha de producto. Esto es importante para justamente el desarrollo del producto. Aquí entra mucho el análisis y la definición de tu nicho, los datos demográficos de la audiencia a la que quieres atraer, edad, sexo, países donde se encuentran, qué intereses tienen, si están casados, si están solteros, todo ese tipo de datos demográficos del avatar, de la definición del buyer persona que le llaman, y datos psicográficos que también son muy importantes. Ahí vas a hacer una reflexión, una introspección en tu avatar, en tu cliente ideal, y vas a decir, ok, ¿qué sueños tiene? ¿Qué dolores tiene? ¿Qué dificultades tiene? ¿Qué oportunidades está teniendo esa persona allá afuera? Y cómo puedo ayudarla a través de, obviamente, el webinar y el infoproducto. Y es todo ese desarrollo de una ficha de producto. Ficha de un webinar. La ficha de webinar es una ficha donde justamente viene desarrollado la estructura, el pitch de lo que vas a decir a lo largo de tu webinar, ¿vale? Desde que te presentas, desde que cuentas cuál va a ser el objetivo del webinar, qué les prometes, que te prometo que si te quedas hasta el final vas a descubrir cómo desarrollar webinars que facturen por lo menos $10,000.
Eso puede ser una entrada, ¿no? Como una presentación, una super promesa. De ahí viene pues toda la estructura donde explicas pues tu historia, ¿vale? ¿Por qué llegaste a enseñar eso? ¿Por qué estás ahora presentando esa información de forma gratuita? ¿Y qué es lo que se viene a lo largo del webinar? De ahí das pues contenido de valor, das unas cuantas lecciones, que esas lecciones obviamente siembran la semilla de que, oye, mira, seguramente tú tienes este problema y para resolver ese problema necesitas este producto o necesitas este servicio. Y ya cuando viene la transición, pues vas a decir, ok, ya viste que tienes este problema, ya viste que tienes este dolor y necesitas esta solución. Pero te estarás preguntando, ¿dónde encuentras esa solución? Bueno, pues aquí la tengo yo y es cuando entra la venta naturalmente de tu infoproducto. Entonces, esa ficha de webinar básicamente consiste en diseñar todo ese pitch de tu webinar. ¿Listo? Penúltimo, listado de grabaciones requeridas. Esto es muy importante para que tengas claro cuánto y qué cosas vas a necesitar grabar. También si, por ejemplo, te digo, estás armando el webinar a alguien más, pues vas a tener todo tu listado de, ok, necesito que me grabes 5 anuncios, 10 anuncios en formato de video, de esta forma, con esta resolución. O sea, todas las características de lo que necesita grabar la persona o tú mismo que tengas claridad de qué es lo que tienes que grabar. Páginas, videos para las páginas de captura, para las páginas de agradecimiento, todo el contenido de calentamiento, todo eso lo que vas a requerir para el armado de tus grabaciones que vas a requerir para el armado de tu webinar, ¿va? Entonces ese listado hay que tenerlo listo, tanto por si lo necesitas tú o si lo necesita la persona que va a hacer las grabaciones. Y por último, la distribución de tu presupuesto. Presupuesto, sobre todo me refiero al presupuesto publicitario. No me refiero tanto a la inversión en equipo ni en herramientas, sino que esta distribución de presupuesto es específicamente para la parte de campañas publicitarias. Esto funciona con campañas publicitarias, por si no lo había dejado claro, es importante dejarlo claro. Esto funciona invirtiendo publicidad. ¿Que lo puedes hacer orgánico? Sí, pero lo que yo te voy a enseñar, lo que yo enseño es a través de pauta publicitaria, no tanto en orgánico, porque la pauta publicitaria la podemos medir mucho más claramente y es lo que te comentaba del ROAS en las secciones anteriores, de que puedes multiplicar tu inversión por 2, por 3, por 4, por 5, es directamente con inversión publicitaria. Entonces, distribución de tu presupuesto es esta parte donde estructuras cuánto porcentaje de tu presupuesto, si por ejemplo vas a invertir $5,000 en la pauta publicitaria, cuánto porcentaje va a ir a la captación de audiencia, cuánto porcentaje va a ir a los remarketing de calentamiento, a los remarketing de consumo, de venta y diversas campañas que puedes estar realizando a lo largo del proceso de ejecución de tu webinar. Así que bien, esta es la fase de planificación. Si te das cuenta, son elementos muy importantes, elementos relevantes y que si no tienes esto listo, de verdad, porque básicamente son documentos que tienes que estar desarrollando, si no tienes esto listo, yo no te recomendaría arrancar ni invertir ningún peso en el desarrollo de tu webinar, porque si no, muy seguramente vas a tirar dinero a la basura y eso es algo que nadie quiere.